Voy a tener que leer los nombres para no errarles. Nosotros los alemanes somos respetuosos. No se rían. Fue muy simpático ver a la gente del sur de Alemania, a un nieto de Juan Schwab, hablando y expresando lo suyo con este color. Pero bueno, es la maravilla de la inmigración. Pero también mi abuela rusa y mi otro abuelo paraguayo, héroe de la guerra del Chaco, y mi abuela brasileña. Imagínense el psicólogo, el trabajo que tiene, ¿no? Bueno, vamos concretamente a esto. Queremos filmarlo bien para que quede para siempre, para el recuerdo, para mostrar que por encima de la violencia, del odio y de el tratarnos mal y hacernos daño está la cultura, está el amor y la gente buena, como en este lugar estamos viviendo. Así que gracias a los dueños de casa. Cristina Gembarovsky, en representación de Ucrania, y Andrés Lalko, Gabriela y Tatiana Reshetina, en representación de Rusia. En esta casa nórdica, en esta Oberá, en esta tierra sin mal de Misiones, la tierra de todos los países del mundo, con los brazos abiertos. La cultura siempre está por encima de las grietas y de las diferencias. Por suerte. Muchas gracias. Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. Добровольські укривавий там, визволяти браті українські, ворожих кайдан, а ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. Nuestros hermanos marchan en la sangrienta batalla para liberarnos del sufrimiento de la guerra, de las cadenas del enemigo. Y liberaremos como hermanos unidos este mal. No estés triste, Ucrania, tienes una familia libre, y recogeremos ese trigo de primavera y animaremos a nuestro pueblo y hacia la paz. Червона калина має свій світ, не журіться, славна Україна має вільний рід, а ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. Y más allá de todo está el amor, está la música, está el arte que nos hermana y nos une. Hola, buenas tardes a todo el público, a todos ustedes. Mi nombre es Tatiana.
Yo estoy representando la colectividad rusa acá, pero yo soy el producto de las tres sangres que van. Mi abuela materna es ucraniana. De rusos también, de los dos lados. Somos una mezcla de todo. Mi hija ya nació acá, Gabriela, argentina rusa, y Andrés también tiene una sangre de todos, de ucranianos, bielorrusos y rusos. Así que representamos estos tres pueblos, cuatro pueblos acá. La canción que vamos a cantar para ustedes, la canción es bastante vieja. Se trata de un chico que está dibujando el sol, el cielo, y está pidiendo la paz. Así que alguna estrofa vamos a cantar en castellano y espero que ustedes disfruten. Vamos a probar lo que salga de esto. Круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Тихо солдат чує солдат, бо від люди бояться. Кожен звір небо зверта, як перед густа, хай завжди буде сонце, хай завжди буде небо, хай завжди буде мама, хай завжди буду я, хай завжди буде сонце, хай завжди буде небо, хай завжди буде мама, хай завжди буду я. Querido amigo, mi buen amigo, la gente quiere la paz. Vuelan los años y mucho más, volveremos a cantar. Que siempre haya un sol, que siempre existe el cielo, siempre haya la madre, que siempre haya yo. Que siempre haya un sol, que siempre exista el cielo, siempre haya una madre, que siempre